el mundo busqué y no pudo llenarme. Ningún tesoro que pueda ganar me saciará. Mas llegaste tú, Jesús, Mas llegaste tú y me diste vida nueva. y me diste vida nueva, y cada deseo se cumplirá aquí en tu amor, Jesús, porque no hay nada más. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Y vengo a ti Sin miedo, Señor, sin reservas. sin miedo y sin reservas. Y cada fracaso has visto, Señor, y en tu amigo soy. Porque el Dios de los Es el montes mismo Dios de los valles. es el Dios de los valles. Y no hay lugar que me pueda alejar de tu gracia y amor. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, nada mejor, oh, no hay nada, nada mejor que mi Dios. No, nadie como tú. Cambias lamento en danza, de cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines, resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y Tú tumbas traes vida. nacen nuevos jardines, Estaba muerto. resucitas los huesos, sé que solo tú lo harás, sé que solo tú lo harás, sé que solo. Solo tú lo harás, solo tú lo harás. Puedes decirle no hay nada. Oh, no hay nada, nada mejor, no hay nada, Soy Cristo. nada mejor, oh, no hay nada, Nadie que se compare. nada a ti, Jesús. mejor que mi No hay Dios. nada. Cambias lamento en danza, Cambias mi de tristeza. cenizas traes vida, cambias culpa por gloria, sé que solo tú lo harás. De las ruinas y tumbas nacen nuevos jardines,
resucitas los huesos. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Sé que solo tú lo harás. Oh. Solo tú lo harás. Y podemos decir hoy, Hosana al que vive, Hosana al Rey sobre todo nombre. Y levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Y que el cielo se parta en dos. Inúndanos. Que en el desierto broten ríos. Vida sopla. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Y levantamos un clamor por sanidad y redención. Muéstranos lo que tú ves, los secretos de tu corazón. Y un pueblo unido pide hoy tu libertad y salvación. Ármanos con tu valor. Lo que deseamos es revolución. Que el cielo se parta en dos. Inúndanos. Que en el desierto broten ríos. Vida sopla hoy. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Dios altísimo. Hosana. Jesucristo, Jesucristo es Rey. Hosana al Rey de salvación. Hosana al Dios altísimo.
Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Sana al Rey de salvación, sana al Dios altísimo. Hosanna, Jesucristo, Jesucristo es Rey. Bien, vamos a orar por esta palabra. Señor, yo quiero entregarte la palabra que voy a predicar en este momento. Dios mío, Señor, es una palabra que tú me has dado, Dios mío, Señor, para enseñarle a tu pueblo, Padre. Y quiero que tú me guíes. Quiero que tú, Señor, la hagas una realidad, Dios mío, que tú la hagas vida para todo tu pueblo en este día, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que tu gracia esté con nosotros, Señor, y al hablar de tu obra por nosotros, Señor Jesucristo, yo te quiero pedir que podamos ser sensibles, Dios. Danos en esta tarde un corazón sensible, Padre, porque como decía María Daniela ahorita en las canciones, Dios mío, esto es lo más importante de la vida cristiana. Lo más importante, lo que realmente importa en la vida cristiana es Jesús, que dio su vida por nosotros en la cruz. Nos salvó de nuestros pecados, nos dio la vida que tenemos. Cada día nos hace superarnos, ser más bendecidos y caminamos todos para su gloria. Te alabo y te adoro, Padre, y ruego esa sensación, esa sensibilidad de nuestro corazón, Señor, hacia tu magnífica obra por todos nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanitos, la enseñanza del día de hoy precisamente se llama el Mesías sufriente, el Mesías sufriente. Y me voy a basar precisamente en esa lectura que acabamos de hablar, y a propósito, como un spoiler, les quiero dar a ustedes, ustedes vieron abajo el letrerito de la lectura bíblica, la lectura pública de la Biblia.com. Se la recomiendo grandemente. A veces uno no tiene nada para leer, para ver en internet, hay mucha basura y toda la cantidad de cosas, y tú quieres como ver algo, disfrutar algo de la palabra de Dios. Abre ahí en la lectura pública de la Biblia en internet, puedes buscarlo ahí en tu buscador, o si no en YouTube, y vas a encontrar todos los capítulos narrados de esa manera. Vieron cómo son narrados como muy vivaces, como con diferentes palabras, y realmente los vas a disfrutar, porque realmente es una palabra muy bonita. Así que les animo para que lo puedan tener, o de pronto más tarde, mañana les enviamos el link para que ustedes lo puedan leer, y pueden leer la Biblia durante todo el año, hermanos, y son apenas un capítulo bien lindo, bien hermoso, y conocemos la palabra del Señor. Bien, mis amados hermanos, ahí está. El Mesías no es el Mesías sonriente. ¿Alguien me dijo sonriente? No, sufriente. El Mesías sufriente, hermanos, y vamos precisamente a enseñarles, quiero enseñar a ustedes acerca de esta parábola de Isaías capítulo 53. Los que han leído el libro de Isaías se dan cuenta, mis hermanos, que el libro de Isaías es un libro de consolación, es decir, un libro de miles y miles de promesas de sanidad, de liberación, de bendición para el pueblo en ese tiempo cuando fue escrito el libro de Isaías. Pero para nosotros significa un libro de promesas espirituales que continuamente se cumplieron, se están cumpliendo y se cumplirán. ¿Cuántos dicen amén a eso? Por ejemplo, ustedes van a decir amén porque en Isaías capítulo 63 dice: cuando pases por las aguas no te anegarán, cuando pases por los ríos no te ahogarás, cuando pases por el fuego no te quemarás. Jehová es tu pastor. Amén, hermanos. ¿Qué más dice, hermanos? Dice Jehová es tu pastor, y Él promete bendecirnos, promete sanarnos, y ese tipo precisamente de promesas son las que encontramos en el libro de Isaías. Pues esta promesa del libro de Isaías, del capítulo 53, sobre la venida de Jesús, es muy importante, y quiero que la analicemos, mis hermanos, para que nosotros podamos ejemplificar, validar, ¿cómo se llama? Hermanos, dimensionar lo que es la obra de Cristo, hermanos, por toda la humanidad. En la siguiente diapositiva que quiero que ustedes aprendan, mis hermanos, Jesús
fue anunciado en esta profecía 700 años antes de que él viniera. Ustedes saben lo que son, mis hermanos, 700 años, mis hermanos, 7 centurias. Isaías escribió esta profecía, hermanos, la escribió allá en el palacio, escribió los documentos inspirados por el Espíritu Santo y ahí los dejó y ahí se perseveraron para que se llegara a cumplir esta profecía en el año 33 después de Cristo. Ustedes saben, mis hermanos, que la historia se cuenta desde el nacimiento de Cristo hasta nuestros días, según el calendario gregoriano. Es decir, hermanos, que la profecía siempre se demoró un tantico, 700 años, pero finalmente se llegó a cumplir. La profecía del siervo sufriente, la profecía de Cristo dando su vida por toda la humanidad, tuvo un gran tiempo para poderse cumplir. Ahora, cuando Jesucristo vino, mis amados hermanos, a la tierra, encontró, hermanos, una situación que determinó todo su proceso, que determinó su trabajo, hermanos, con el pueblo de Israel. Lo que encontró Jesús es que varios de las personas que lo recibieron, el pueblo lo confundió con un tipo diferente de rey. Es decir, Jesús nació como cualquier hombre, bueno, ya conocemos toda la historia, comenzó a predicar y la gente lo comenzó a confundir con un rey, precisamente con un rey político. En la siguiente diapositiva, con un rey, mis amados hermanos, que está precisamente prometiendo liberación para el pueblo. En los tiempos de Jesús, el pueblo de Israel, el pueblo de los judíos está bajo el yugo romano y ellos oraban que llegara, que esta profecía se cumpliera y que ese Mesías que estaba siendo promocionado, que estaba siendo prometido, viniera con espada, viniera con lanza y viniera listo para liberarlos del yugo romano, los liberara y los hiciera una nueva nación. Eso es lo que el pueblo esperaba de nuestro Señor Jesús. Y así lo recibieron cuando Jesús comenzó a predicar, cuando la gente lo comenzó a seguir. Carambas, este es el hombre, nadie predica como él. Luego se pone a sanar las personas, luego hace milagros. Ese es el hombre que necesitamos. En un momento glorioso hizo un gran milagro y la gente se fue hacia él para levantarlo, todos emocionados. Él es nuestro rey, él es nuestro rey. Y él le tocó salir espantado, le tocó esconderse, salir por un ladito, porque ya lo iban a hacer rey. Tenían una expectativa de un rey político. Pero lo que encontramos, mis hermanos, es que según esta profecía, este no es un rey político. Jesús no era un rey para venir a solucionar los problemas al pueblo judío, sino que Jesús es el rey, hermanos, espiritual, que viene precisamente, hermanos, como un siervo humilde y sencillo para sanarnos, para liberarnos de nuestras propias opresiones. El pueblo de Israel estaba atado económicamente, políticamente al yugo romano, pero como es una profecía para nosotros, nos enseña que nosotros también podemos ser libres, que nosotros también podemos tener esperanza en él, a pesar de las crisis, a pesar de las situaciones, a pesar de los problemas en los cuales nosotros podamos estar, hermanos queridos. Este rey, mis hermanos, es un rey, no es político. No es un rey que podemos usar para sacar, hermanos, de nuestras cuitas generales, sino que nuestro rey viene precisamente a salvarnos espiritualmente de nuestras circunstancias. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora, mis amados hermanos, según lo que acabamos de leer, encontramos varios elementos sobre nuestro Señor Jesús. Por ejemplo, en el versículo número 2, encontramos que Jesús nace como cualquier hombre común y corriente, hermanos. No había nada hermoso ni especial en Jesús. A veces cuando vemos en las fotos de Jesús, en las imágenes, lo vemos con una aureola, como blanco, como con barba mona, todo rubio, todo hermoso, hermanos. Y realmente Jesús no era así, porque Jesús era judío y en general los judíos son feitos así como, bueno, así son normales, así como, bueno, así es. Hermanos, bueno, así era Jesús. Y hermanos, y realmente Jesús era una persona común y corriente que habitó precisamente entre nosotros. No había nada raro en él. En el versículo número 3 encontramos precisamente lo que él tuvo que vivir. Fue un varón, mis amados hermanos, despreciado, rechazado, dice el texto bíblico, varón de dolores, conocedor del dolor más profundo. Y dice la palabra que nosotros le dimos la espalda y no nos importó.
Usted dice, pero bueno, si yo hubiera estado en el momento de la crucifixión de Jesús, tal vez no hubiera actuado como actuaron precisamente los judíos. Pero mis amados hermanos, eso fue precisamente la acción del hombre. En algún momento nosotros, hermanos, hemos visto cómo el Señor nos ofrece su amor, cómo el Señor nos ofrece su gracia, cómo el Señor nos ofrece su liberación, su bendición. Pero siempre, mis hermanos, damos un paso atrás, volteamos la espalda y no estamos dispuestos a recibir esa bendición. Cuando Jesús estaba colgado allá en el madero, dice la palabra del Señor, la gente lo humillaba, la gente se burlaba, otras personas eran indiferentes, como aprendimos el día de ayer. Había gente que no entendía lo que estaba pasando. Eso es lo que dice la profecía. En algún momento nosotros nos hemos portado sin que nos importe la cruz, sin que nos importe lo que le pasó a nuestro Salvador. Hermanos, según este texto bíblico, le dimos la espalda, pero no nos importó. Ese es el problema precisamente del hombre. Todo este texto bíblico nos está poniendo a nosotros como protagonistas y como responsables precisamente de la muerte de nuestro Señor Jesús. Todos nosotros, hermanos, somos culpables de la muerte de nuestro Señor según esta profecía. Ahora, hay un intercambio que encontramos también en esta profecía para que nosotros podamos entender un poquitico lo que pasó allá en la cruz. Por ejemplo, en el versículo número 4, nuestra condición de enfermedades, a veces estamos enfermos, con dolores, con quebrantos, con circunstancias, mis hermanos. En el versículo número 6, encontramos que nosotros nos descarriamos como ovejas que no tienen pastor. Y en el versículo número 5 encontramos que Él cargó nuestras rebeliones y cargó precisamente nuestros pecados. Esa es la circunstancia en la cual nosotros estamos, hermanos. Según Isaías, somos ovejas que nos descarriamos del redil donde estábamos seguros. Según Isaías, mis hermanos, nosotros estamos llenos de pecados, llenos de error, llenos de fracaso y de miseria espiritual, mis amados hermanos. La condición que tenemos nosotros es una condición de enfermedad espiritual, pero también de enfermedad física, según lo plantea precisamente el profeta Isaías. Pero ¿qué sucedió con estas tres cosas? Con las enfermedades. ¿Qué sucedió? Que somos como ovejas que no tenemos pastor, estamos descarriados. ¿Y qué pasó con nuestros pecados y rebeliones, mis amados hermanos? Pues Él los intercambió en la cruz de Cristo. Él cargó precisamente nuestras debilidades. Él asumió nuestra iniquidad y Él pagó el precio por todos nuestros pecados, mis amados hermanos. Bendito sea el Señor, que Él se pone precisamente en nuestra posición. Bendito sea el Señor, que si nosotros teníamos que morir, fue Cristo quien tomó nuestra posición, mis amados hermanos, y ahora Él murió por todos nosotros. Pues ustedes, hermanos queridos, lo notan. Si la Biblia dice que nuestra posición es de enfermedades, si la Biblia dice que nuestra posición es de dolores, es de pecado, es de quebranto, la obra de Cristo en la cruz del Calvario lo cambia radicalmente. Antes estaba enfermo, ahora soy sano. Antes estaba en pecado, derrotado, angustiado, estancado en la vida, y Cristo me ha hecho libre allí en la cruz del Calvario. Ahora soy libre del pecado, libre de mi ruina, libre de mis preocupaciones, con la bendición de nuestro Señor. Ahora, este intercambio, mis amados hermanos, se dio con una gran cantidad de cosas que afectaron a nuestro Señor Jesucristo. Me puse a investigar ahí, hermanos, en internet, y encontré este pequeño resumen sobre las heridas de nuestro Señor Jesucristo, porque Él cargó precisamente todas las circunstancias de nuestro ser en su cuerpo. Y por ejemplo, con respecto a los latigazos, dice que es un castigo normativo de los romanos que al menos dejó 700 heridas y laceraciones profundas en el cuerpo de nuestro Señor Jesús. La corona de espinas, ustedes saben que le colocaron una corona de espinas para burlarse de Jesús, porque Él decía que era el rey de los judíos. ¿Se acuerdan que ese fue parte del proceso? Le pusieron esa corona de espinas, causó graves daños y sangrado intenso desde el cuero cabelludo, estimulando los nervios faciales y provocando dolores intensos. El tema, mis hermanos, de los golpes que le dieron, los latigazos que le dieron, hermanos,
Recibió más de 120 golpes, incluyendo bofetadas, golpes con una caña en la cabeza, lo que le causó que le rompieran la nariz, contusiones faciales. Con respecto a la crucifixión, para que ustedes lo sepan, mis hermanos, él no cargó una cruz como la conocemos desde el lugar donde lo sentenciaron hasta el Gólgota. Lo que él cargaba era el travesaño, donde se ponen los brazos. Eso es un palo largo, mis hermanos, un larguero, vamos a decirlo de alguna manera. Fue colgado, dice allí, con clavos de aproximadamente 25 centímetros en las muñecas o manos y pies, provocando un dolor continuo e incapacidad para respirar correctamente, lo que llevaba a la asfixia. La causa de la muerte: la combinación de pérdida masiva de sangre, deshidratación, un shock hipovolémico y la incapacidad de respirar por la tensión en los brazos. Cargó el travesaño horizontal, el patíbulo se llama así, de unos 34 a 57 kilos por un recorrido de más o menos 600 a 800 metros y fue desnudado, aumentando la humillación. Lo que Cristo hizo en la cruz, mis amados hermanos, no lo podemos achicar, no lo podemos embellecer, no lo podemos de pronto, hermanos, sublimar en el sentido de que fue algo tremendo que él no sufrió. Él efectivamente sufrió. Cuando dice que le dimos la espalda, ¿se imaginan, hermanos? Está rodeado de toda la gente que le sigue de un momento a otro, todo le vuelve la espalda. Le decían desde abajo, él haya colgado en la cruz, pero tú salvaste a otras personas, sanaste a otras personas, ahora sálvate tú, burlándose. Aparte de eso, las heridas, la corona de espinas, hermanos queridos, el vinagre que tuvo que tomar allí, todas estas circunstancias fueron cargadas sobre él, simplemente porque tú y yo éramos pecadores, simplemente porque el hombre ha cometido el error de alejarse de Dios. Y esa es precisamente la importancia de lo que significa, mis hermanos, la obra de Cristo en la cruz, hermanos. Ahora también Isaías capítulo, hermanos, 53, el versículo número 7, nos habla que Jesús fue llevado a la cruz como un cordero, hermanos, al matadero. Un cordero que no habló, un cordero que enmudeció, un cordero que no se defendió. Pues esa es una historia bien interesante, mis hermanos, porque tiene que ver precisamente con la satisfacción de Dios por el pecado. La palabra del Señor dice en la ley, en el Antiguo Testamento dice que el alma que pecare, el alma que desobedezca la ley debe morir. Esa es la ley, una ley inapelable. Es una ley que si se falla contra los mandamientos de Dios, entonces esa persona debía morir porque había fallado contra la ley. Pero el Señor sabía que éramos débiles y que íbamos a fallar contra la ley. Entonces el Señor dijo, cuando alguien falle, cuando alguien cometa errores, entonces va a tomar un cordero y lo va a colocar sus pecados sobre él por medio del sacerdote, y el sacerdote lo va a sacrificar allá en el altar, denunciando los pecados de esa persona, y ese derramamiento de sangre va a cubrir los pecados de esa persona. Y así lo hicieron por generaciones durante todo el tiempo, mis hermanos, que estuvo el pueblo de Israel. Pero siempre las personas tomaron esta persona. Ay, no, si yo peco, entonces compro este cordero y se lo doy al sacerdote y él lo sacrifica. Y así lo comenzaron a hacer, y habían diferentes sacrificios, que palomas, que corderos, que bueyes, etcétera, etcétera. Y lo cogieron de rutina, cogieron la fe, cogieron la instrucción de Dios por rutina. Entonces el sacrificio comenzó a perder su valor. Se necesitaba un sacrificio completo. Se necesitaba un cordero que cumpliera todas las características, que luciera de una vez por todos, mis hermanos, y para siempre. Y ese cordero fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Miren, hermanos, cuando Juan estaba viendo allí, hermanos, en el futuro, en el Apocalipsis, vio un rollo con 7 sellos y él comenzó a inquietarse, porque en ese rollo estaba escrito el futuro de la humanidad. Y Juan comenzó a inquietarse y tenía inquietud en su corazón y decía, ¿quién podrá abrir este rollo tan importante? ¿Quién lo podrá abrir? Y él escuchó un coro de los ángeles del cielo que decía,
que el único que puede abrir este rollo del futuro tuyo, de nuestro futuro, es precisamente el Cordero inmolado. ¿Saben por qué? Porque lo que hizo Cristo en la cruz abre, hermanos, todos esos sellos de bendición para nuestras vidas, de futuro para la humanidad. Pero Cristo, nuestro Señor, ese que no abre su boca desde los hombres, puede, mis amados hermanos, ganarse la bendición de romper esos sellos y desatar la bendición para nuestras vidas. Aleluya, en nombre del Señor. El Cordero inmolado. Según la palabra de Dios, si yo peco, tenía que morir. Pero Cristo tomó mi lugar para morir en la cruz por mis pecados. Esto es lo que encontramos precisamente en la profecía del profeta Isaías. Luego lo que encontramos, mis amados hermanos, es la tumba de nuestro Señor Jesús. Esto también lo dice ahí en la profecía de Isaías capítulo 53. Fue crucificado, hermanos, como un criminal. Porque la cruz en ese tiempo, hermanos, era uno de los castigos del ejército romano, de los colonizadores romanos contra el pueblo. Eran unas cruces altísimas que colocaban a la vera del camino justo en la entrada principal de las ciudades, y los cuerpos quedaban allá por semanas enteras, comidos por los animales, oliendo a pudredumbre, etcétera, etcétera. Un castigo terrible, hermanos. Y el pueblo estaba acostumbrado a ese tipo de castigo, los conocían y les tenían temor y no querían ese tipo de cosas, pero allá estaban, lo conocían. Y Jesús le tocó sufrir ese castigo. A Jesús le tocó sufrir ese dolor. Estar allá arriba, mis amados hermanos, en medio de ladrones, en la vergüenza de estar completamente desnudo, en la vergüenza de ser confundido como criminal, en la vergüenza de ser acusado por nada, porque era completamente inocente. Solo estaba llevando nuestros dolores, llevando nuestros quebrantos, llevando nuestro pecado, mis amados hermanos. Estaba como un criminal, hermanos. Pero lo increíble es que cuando él muere, dice la palabra de Dios, José de Arimatea era un hombre rico, tenía una tumba que nadie había usado todavía, y bajaron el cuerpo de Jesús y lo colocan en esta tumba en medio de los ricos. ¿Y saben qué significa eso? Porque es interesante que lo ponen como un criminal, lo cuelgan como un criminal y al final lo entierran como si fuera alguien importante, hermanos queridos. Qué interesante este contraste, ¿cierto que sí, hermanos? Y aquí lo que está significando precisamente que puede uno morir, hermanos. Cristo muere como un criminal ante los ojos de los hombres, pero él, mis hermanos, es enterrado para una resurrección divina, preparándolo precisamente para triunfar sobre la muerte. Aleluya, en nombre del Señor. Y otros elementos que encontramos en la profecía de Isaías, la encontramos precisamente en los frutos de nuestro Señor Jesucristo, como si él, hermanos, mostrara precisamente el triunfo de su obra en la cruz del Calvario. Hay tres frutos que quiero enseñarte de lo que encontramos en la palabra de Dios sobre lo que Cristo hizo en la cruz. Precisamente, mis hermanos, nos ha justificado. ¿Saben qué es la justificación? La justificación, hermanos, es declararnos santos, justos, a pesar de que no lo somos. Esta semana, hermanos, no podemos decir que en esta Semana Santa no pecamos, porque somos hombres y mujeres caídos, que nos hemos equivocado, que cometemos errores, etcétera, etcétera. Pero a pesar de mis errores, a pesar de mis fracasos, el Señor me presenta delante del Padre, y aunque soy culpable de pecado, hermanos queridos, Cristo espiritualmente está diciendo, cuando yo lo he aceptado en mi corazón a Jesús, está diciendo al Padre: Padre, José Quintero es pecador, pero mi sangre le ha lavado y le ha perdonado, y te lo presento justo delante de él. Esa es la justificación. Es decir, somos aceptados delante del Padre. ¿Saben por qué es importante esto? ¿Se acuerdan ustedes, por ejemplo, de estas historias que hemos encontrado? Que el arca del pacto no se podía tocar, y cuando estos hombres trataron de detener el arca del pacto y porque se iba a caer en el medio del barro, cayeron al chicharro, y todo el mundo pregunta: ¿pero por qué? No, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Dios mandó eso? Y si ellos querían era ayudar, porque Dios es santo. Y los que se acercan a él
deben de ser santos y podemos ser santos y puros por medio de nuestro Señor Jesús, por medio de su obra en la cruz del Calvario. No solamente eso, ¿se acuerdan ustedes que en el gran Yom Kippur, el día de la expiación, el sacerdote tenía que prepararse tremendamente, una preparación de varias semanas atrás, de purificación de la ropa, de su vestimenta, de su afeitada, de sus lociones y todo eso, porque ese día era la única vez en el año que podía entrar en el lugar santísimo para ofrecer sacrificios por todos los pecados del año, de todo el pueblo. Y si él no estaba completamente santificado, hermanos queridos, él podía quedar muerto allá adentro y lo tenían que sacar, mis hermanos, arrastrando. Y todo el mundo se pregunta, ¿pero por qué si está haciendo lo que tiene que hacer? Porque los que se acercan delante de Dios han de estar justificados delante de Dios. Por eso yo quiero decirte que tu justificación permite que Dios te escuche. Que seas justificado delante del Señor permite que Él pueda responderte, porque escucha tus oraciones. Porque cuando tú estás en dificultades, pasando por cualquier prueba, por cualquier circunstancia, y eres justificado, el Señor te escucha. El Señor conecta tu oración con el Padre, y la Biblia dice: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, yo os lo voy a dar. Eso es la justificación. ¿Se acuerdan, mis hermanos, cuando dos sacerdotes ofrecieron allá un holocausto que no tenía que ofrecer? Y dice la palabra del Señor que ofrecieron, que salió fuego del altar y los consumió. Pero son sacerdotes que están ofreciendo al altar del Señor. Es que el Señor hay que acercarse como justificado. Tal vez nuestra cédula de identidad, tal vez nuestro argumento, nuestro pasaje para presentarnos delante de Él, llámale como tu vestido para presentarte delante de Dios, es que seas justificado delante del Señor, y el Señor te justificó en la cruz del Calvario. Bendito sea el nombre del Señor. No solamente nos justifica, sino que Él trae sanidad y trae paz. Ayer Brian estaba hablándonos de ese proceso tan maravilloso de sanidad en su madrecita. Y nosotros podemos hablarles a todos de cómo el Señor nos puede sanar, nos ha sanado y nos sanará. Por eso nosotros, mis amados hermanos, claro que vamos allá donde los doctores, y que mi doctor Hernando, para tomar una pastilla, para que nos den acetaminofén, nos den paracetamol, nos den ibuprofeno, nos den lo de siempre, porque eso, hermanos, es lo que nos dicen y lo que siempre a lo que nos hemos acostumbrado. Pero ¿saben qué hacemos los cristianos? Lo primero que hacemos es ir ante nuestro Señor Jesús. Porque la Biblia dice, hermanos y hermanas, que el mismo Dios que Jesús es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, hermanos queridos. No hay enfermedad que se pueda levantar delante del Señor. Y ustedes saben que yo se los he dicho. Si Jesucristo fue capaz de resucitar, que es el problema más grande que tienen los seres humanos, a Lázaro, y él mismo resucitar, ¿cuánto más no nos podrá él bendecir y sanar en el nombre de Jesús? Para esto hay que desarrollar fe. Es cierto que hay enfermedades crónicas. Es cierto que hay cosas que pasan, que están ahí, una enfermedad, un dolor aquí, una enfermedad en el hígado, en la vejiga, etcétera, etcétera, mis amados hermanos. Pero tenemos que aprender a desarrollar fe y creer que el Señor sí nos puede sanar, porque Él lo está haciendo en este momento. Sana nuestros corazones. Pero también encontramos, mis hermanos, que Él compró precisamente nuestra paz. Y saben, hermanos queridos, ¿qué es lo que nosotros necesitamos? Paz. Nosotros, el ser humano necesita paz. A veces hay personas que están pasando por una cantidad de problemas, no saben cómo salir de ese problema, y llega la persona, alguien, y dice: mira, ¿por qué no haces esto, qué otra cosa? Y él dice: no, déjame en paz. Pero está en un problema, no un gigantesco. No, déjame en paz, no quiero escuchar nada, déjame en paz. La gente busca paz a pesar de los problemas. Y yo les quiero decir a ustedes, mis amados hermanos, a pesar de la falta de recursos, a pesar de la enfermedad, a pesar de Colombia, a pesar de lo que pasa en la política, en los deportes, en las redes sociales, lo que esté pasando por allá, hermanos, en Rusia, en Israel, a pesar de que nos bombardeen con tantos temores y con tantos miedos, Jesús es nuestra
paz. Él es nuestra paz. Los cristianos, mis hermanos, cuando vemos esas noticias, nosotros no es que nos persignemos, pero sí vamos a Jesús a pedirle misericordia por las personas que están sufriendo. Y yo veo a mi alrededor, a mi familia, y le doy tantas gracias porque tú los tienes en paz y en seguridad. Y yo veo que tengo un plato de comida en mi mesa y te doy tantas gracias, Señor, porque tú me sostienes, porque tú me das, porque tú me guardas. Y veo a Colombia progresando. Y veo mi nación en bendición, mis amados hermanos. Y le doy gracias por mi bello país, hermanos queridos. Porque a pesar de todo lo que pase, hermanos, tenemos paz. La paz que solamente nuestro Señor puede darnos. Aleluya, en nombre del Señor. Es la paz del Señor. La paz que a veces la gente no entiende. La paz de los locos cristianos. ¿Usted cómo puede tener paz si no tiene trabajo? ¿Usted cómo puede tener paz si se fue la esposa? ¿Usted cómo puede tener paz si le falta tantas cosas? Nosotros no andamos con esa paz, mis hermanos, superflua. Con esa paz, mis hermanos, utópica. Cristo es nuestra paz en todas las circunstancias de la vida. Y eso lo logramos porque Cristo murió en la cruz del Calvario por todos nosotros. Pero también hay otro elemento, mis amados hermanos, que es la victoria eterna. La victoria eterna. Miren, hermanos, ¿saben qué es la victoria eterna? Según lo que encontramos ahí en el texto bíblico, mis hermanos queridos, dice, mis amados hermanos, que acerca de la victoria, dice que nosotros progresaríamos según la obra de Jesús en la cruz. Es que, mis hermanos, aceptamos a Jesús como nuestro Salvador. Y la Biblia dice que espiritualmente tú y yo estamos sentados en Efesios, el capítulo 2. Tú y yo estamos sentados ¿en dónde? En lugares celestiales. En lugares celestiales. Les voy a recomendar una serie magnífica. Los que tengan Prime Video, hay una serie que se llama La Casa de David. Te la recomiendo. La historia del rey David. Recomendadísima. Cuando quieran ver algo para emocionarse, para encontrar la verdad de la Biblia, realmente excelente. Es una súper película, se la recomiendo tremendamente. Y en esta película, el rey Saúl todo el tiempo está sentado en su trono. Y todas las decisiones que toma el rey es sentado allá en su trono, un trono de madera, bueno, grande, el salón del trono, por aquí están los soldados, por aquí están las armas, por acá están los sirvientes. Y todas las decisiones que él toma, las toma sentado en su trono. ¿Y sabes qué es lo que enseñamos, lo que aprendemos de la palabra de Dios, mis amados hermanos? Que tú y yo estamos sentados precisamente en lugares celestiales. Y esos son lugares de privilegio, lugares de gobierno. Y entonces cuando nosotros que espiritualmente estamos sentados en lugares espirituales, declaramos una palabra, hermanos, es una palabra de decreto, es una palabra de orden, es una palabra de sujeción, es una palabra de liberación, es una palabra de victoria, es una palabra, hermanos queridos, que nos llevará a conquistar lo que tengamos que conquistar, hermanos queridos. Por eso es que si digo, Señor, pueda que tenga este dolor, esta enfermedad, puede que tenga esta situación, puede que esté pasando por esta palabra, pero en el nombre tuyo declaro que estoy en bendición. Es una declaración de paz porque Cristo compró mi victoria en la cruz del Calvario. Tú y yo somos victoriosos. Hermano y hermana, no estamos llamados a caminar y a vivir en derrota. Los cristianos no vivimos en derrota. Los cristianos no vivimos todo el tiempo, ay, otra vez ese pecado oculto. Ay, otra vez la embarré. Ay, otra vez mentí. Ay, otra vez caí. Ay, otra vez no pude hacer esto, no pude hacer esto. Y es un ciclo y es como un círculo vicioso, mis amados hermanos, como si no supiéramos que Cristo nos dio la victoria en la cruz. Cristo te hace libre, Cristo te da la victoria, Cristo nos ha hecho más que vencedores, dice la palabra. Y Pablo agrega, hermanos, que vamos de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Ese es tu destino. Se logró porque Cristo murió en la cruz por ti y por mí. El castigo de nuestra paz fue sobre Él. Tuvimos paz porque Él fue castigado por nosotros. Y por su obra en la cruz es que tenemos paz, mis amados hermanos.
En eso consiste que estemos acá. Acá no estamos porque nos obligue la fe. No vengas a la iglesia porque, ay Dios mío, sábado santo, y Dios mío, toca y mejor voy. Me quedo viendo televisión, no, y santo, y Dios mío, ¿qué tal la próxima semana? Me toca trabajar, ay Dios mío, no. Como la fe como un fetiche, no. Tu fe no debe ser, hermano, para cumplir una serie de requisitos humanos. Yo veo jóvenes en este lugar, pero yo quiero pensar que ustedes están aquí porque hay algo que está pasando en su corazón. Que todos estamos aquí porque algo está cambiando en nuestro ser. Nos está motivando para ser mejores cada día, para bendecir a otras personas, para transformar a otras personas a Jesús. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Aleluya, en nombre del Señor. Padre Celestial, te doy gracias por la palabra que tú nos das el día de hoy, Señor del cielo. Y te bendigo por salvarnos, Señor. Te bendigo por perdonarnos. Te bendigo por darnos la paz que hoy tenemos, Señor. Sí, Señor, gracias. Porque a pesar de que te dimos la espalda, que nosotros mismos tomamos ese martillo y clavamos los clavos, Señor, en tus brazos, en tus pies. Nosotros mismos, Dios, latigamos tu cuerpo. Nos olvidamos de ti, de tus enseñanzas. Fuimos tras nuestros deseos. Y aunque, Señor, merecíamos la muerte y el castigo por nuestros errores, tú, Señor, nos salvaste. Tú, Señor, nos perdonaste. Tú nos aceptaste. Como el Padre aceptó a su Hijo a pesar de sus errores. Yo quisiera muy seriamente que tomáramos esta palabra como una palabra de entrega. Y te bendigo con esta palabra para que tu corazón sea un corazón grato en este día. Vamos, mi hermano, mi hermana. Agradécele al Señor por lo que hizo por ti. Él te ha salvado. Él nos ha liberado del pecado. Él nos ha dado una nueva vida. Somos felices, tenemos paz, porque Él fue castigado. Y aunque pasamos por pruebas y por circunstancias, todas las que sean, aún con todo, tú, Señor, estás con nosotros. Nos miras desde la cruz y nos salvas. Somos el Pedro que te negó. El Pedro que renegó de ti, Señor, cuando tú más necesitabas consuelo, necesitabas ayuda, necesitabas apoyo. Pero aún así tú lo miraste, Señor, con compasión, ya sangrando, ya dolorido, ya, Señor, torturado. Pedro no resistió tu mirada, se levantó con el dolor en su pecho y lloraba amargamente por ti, Señor. Perdónanos. Perdónanos si no reconocemos tu obra. Y perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Hemos pecado contra ti, contra tu palabra, pero también hemos pecado contra nuestros cónyuges. Hemos pecado contra nuestros padres, contra nuestros hijos. Hemos pecado contra nuestra nación. Hemos pecado contra nosotros mismos, contra nuestros profesores. Hemos pecado contra la iglesia. Si somos pecadores, podemos decir en este día que no somos borrachos, no somos sicarios, no hemos matado a nadie. Sí, gracias a Dios. Pero tú sabes que eres pecador.
Y el Señor mira ello. Pero por su misericordia, si tú aceptas a Jesús como tu Salvador, te mira a través de los ojos de Cristo, a través de sus palabras y a través de su obra en la cruz. Gracias por perdonarnos. Y si alguien quiere aceptar a Jesús como Salvador personal, si alguien cree que su pecado lo tiene oprimido y no logra salir, la Biblia dice que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, serás salvo. La Biblia dice que con la boca se confiesa para salvación. Y así como leímos la oración de Jesús, tú también puedes hacer esta oración a Jesús. Si quieres aceptar a Jesús como Salvador, pon tu mano allí en tu corazón. Y luego abre tu boca y haz una oración seguida de la que yo voy a hacer. Y sé libre en este día, sé justificado en este día, sé gobernador en este día, sé libre para siempre, sé sano. Ora más o menos así: Señor Jesús, gracias por salvarme en la cruz. Gracias por perdonarme. Gracias por ir a la cruz. Yo era el que tenía que morir en la cruz, pero tú lo hiciste por mí y te doy gracias. Acepto tu obra por mí. Te abro mi corazón. Me arrepiento de todos mis pecados. He pecado contra ti. Me he alejado de ti. He pecado contra los tuyos, contra mis padres, contra mí mismo, contra la iglesia, contra mi familia. Perdóname, perdóname. Justifícame el día de hoy. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Hazme una nueva persona. Siéntame con los tuyos en lugares celestiales. Te quiero obedecer. Y desde hoy quiero ser una nueva persona, victoriosa, sedienta de ti, amante de ti, agradando a tu nombre, Señor, y amando tu palabra. He orado en el nombre de Jesús. Amén. Yo estoy bendiciendo, Padre, las personas que hicieron esta oración. A todos los bendigo. A todos los declaro en tu sanidad. A todos los declaro en tu gracia. Y te pido perdón. Te pido sabiduría. Te pido entendimiento para sus vidas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Pues Señor, esta es la Santa Cena a la cual nos acercamos con gratitud, a la cual nos acercamos, Señor del cielo, con libertad, porque tú nos sanaste, tú nos limpiaste, tú nos hiciste tus hijos, Señor. Vamos a tomar esta cena, Señor, en bendición, en abundancia. Es, Señor, un banquete espiritual para todo el que cree en ti. Y lo tomamos con acción de gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, Señor, por este momento especial. Y a todos los que tienen su copita, su pancito allí en sus manos, cierren sus ojos y reflexionen sobre sus vidas. Reflexionen, por ejemplo, que son salvos y denle gracias a Dios. Reflexionen, por ejemplo, que están sentados en lugares celestiales, hermanos y hermanas, amén a esto. Y el Señor nos mantiene en victoria, declarando, caminando, sintiendo, viviendo su victoria en todas las áreas de nuestras vidas. No hay nada que tú no puedas dominar en ti. No hay nada que tú no puedas manejar según la palabra de Dios. Porque Cristo lo hizo posible en la cruz. Tu cruz, Señor, tu preciosa cruz. La cruz donde dejaste, Señor, todo por nosotros. Gracias por la cruz. Amo esa cruz, Señor.
porque allí me diste vida cuando estaba muerto, porque allí me diste la victoria cuando más lo necesitaba, porque allí nos muestras definición, porque allí nos muestras, Señor, esperanza. Allí nos muestras nuestro futuro. Allí nos muestras que hay victoria más allá de lo que lo pensamos. Gracias, 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 Señor, aleluya. Y vamos a tomar, hermanos, la Santa Cena. El pan que el Señor entregó a sus discípulos, partiéndolo, hermanos, lo entregó y dijo: tomen, coman, este es mi cuerpo que por vosotros es entregado. Así que, Señor, al comer de ese pan recordamos todo lo que hoy recibimos en la predicación. Tu cuerpo humillado, tu cuerpo masacrado, tu cuerpo torturado por nosotros, pero al mismo tiempo, Señor, recordando que por tus heridas somos nosotros sanos. Por eso declaro la rodilla de Marlene sana. Declaro completamente sana, Señor, a mi hermana Berenice. Declaro sana a mi hermana Berta. Declaro sano a cualquier varón enfermo aquí en tu casa o allá, Señor, en nuestros hogares. Declaro salud y bienestar para el que lo necesite, porque tú lo haces posible, porque moriste por nosotros en la cruz. Comamos este pan recordando que somos iglesia, que somos un cuerpo, Padre Celestial, y te amamos porque somos uno en ti. Podemos disfrutar del pan, hermanos, seamos agradecidos. Amén. Y la Biblia dice que después de haber cenado, tomó el vino, lo entregó a sus discípulos, diciendo: tomad, bebed, esta es mi sangre que por vosotros es derramada. Es la sangre del nuevo pacto, el pacto por nuestra salvación. Ese pacto consiste en que nosotros aceptamos su salvación por gracia, como un regalo inmerecido. Ya no es cumplir la ley, porque la ley no nos salva. No nos salva la religión, no nos salva unas normas, nos salva creer en Jesús. Y como lo vimos hoy, creer en su cruz, en su obra gloriosa. Tomemos del vino y seamos agradecidos. Amén y amén.